poesía siempre es regalo, es don y regalo. No hay verdadera poesía, ni falsa poesía tampoco. La poesía no es ni verdadera ni falsa. Es escritura, es texto, es verdad. No es verdadera, sino es verdad, porque es lo que sale de adentro que no se puede inventar. Hola, soy María Elena Blanco, poeta y traductora cubana, nacida en La Habana. Tengo una larga relación con Chile. Actualmente vivo la mayor parte del año en Viena, en Austria, y el resto entre Chile y un poco en Nueva York, donde tengo familia. Estaba recién graduada en el año 70, en diciembre del año 70. Y venía a conocer Chile, tal vez a participar o por lo menos a asistir a ese proceso tan interesante que se abría en ese momento de la Unidad Popular. Yo estaba antes de eso estudiando en Francia, donde conocí muchos latinoamericanos, muchos chilenos, que pasaron a ser grandes amigos míos. Y bueno, esa fue la razón por la cual me decidí por Chile, porque yo quería vivir en América Latina. Hasta ese momento había vivido en Francia estudiando y antes de eso había vivido en Nueva York, después de mi salida de Cuba cuando era adolescente. Entonces me vine a Chile con grandes esperanzas, grandes expectativas y mucha alegría a conocer este bello país. Y con la suerte de que llegué a Valparaíso, llegué a Santiago, pero muy pronto me trasladé a Valparaíso, donde vivía la mayor parte de mis amigos, y me dijeron, oye, fíjate que se abrió una vacante de profesora de francés en la Universidad Católica. Hay una vacante porque hay una profesora que se va en año sabático a Francia. Así que yo me presenté mi currículum y gané el puesto. Así es que no solo llegué a Chile así un poco a visitar y a conocer, sino que muy rápidamente tuve trabajo. Empecé a escribir en los años 80. Yo fui a vivir a Viena en el año 86. Y antes de eso, a partir del año 83, empecé a trabajar como traductora en las Naciones Unidas, en Nueva York, en la sede grande de las Naciones Unidas. Y allí conocí a través de unos amigos que también trabajaban allí, que escribían y que tenían una especie de taller literario. Me invitaron a participar. Y entonces me encantó esa idea de participar con gente amiga en este taller literario que un poco lo dirigía. No tenía un director, pero la persona con más experiencia allí, literaria, era Jaime Giordano, el hermano de Enrique Giordano, que es escritor también. Y Jaime Giordano era profesor en aquella época de universidad y él participaba y un poco era el que más experiencia tenía en el taller y un poco daba su opinión, se leían los textos, se comentaban, etc. Había otros latinoamericanos de México, de Perú. Había incluso una amiga griega que hablaba español, que escribía un poco en español, un poco en inglés, un poco en griego, en fin. Pero era muy interesante. Y esto me dio a mí ánimo para continuar. No solo eso, Jaime tenía un contacto con Concepción, por supuesto, con una revista de Concepción. Y crearon una revistita que se llamaba Extremos de la Cultura Latinoamericana, en la que me publicaron un par de poemas. Fue mi primera publicación en esta revista chilena, o chileno-neoyorquina, Extremos de la Cultura Latinoamericana. Y también después publiqué en una revista de un puertorriqueño en Nueva York. En fin, por ahí empecé. Eso fue en los principios de los 80, y ahí fui. Y mi primer libro se publicó en Chile en el año 90. Se publicó más o menos simultáneamente en Chile y en España. Y entre esos primeros intentos poéticos a mediados de los 80 y el año 90, se escribió mi primer libro de poesía, que es Posesión por pérdida, ilustrado por Mario Toral. De Mitologías, homenaje a Mata, el poema Ego
y su propio nombre. Soy ante todo corazón, bodega, conectada con el ojo ciclópeo de amplio espectro que ya ostentaba en la frente Polifemo. Y solo entonces, punto en el universo, una nada en mitad del infinito, por donde voy a tientas, a la sombra de Rilke, por gravitantes círculos concéntricos. Allí me cruzo con los no-yos, los no-nombres, los otrombres, y en el espacio intergaláctico con enanas blancas, gigantas rojas, vagabundas azules, cual cosméticas salidas de un filme de Almodóvar con guión de Sarduy. Y a esas alturas u honduras de agujeros negros, no sé ya lo que soy cola de cometa rauda, voy de invisible a invisible, pasando por el yo. Inicialmente, cuando yo entré en contacto con la cultura chilena, para mí eran Huidobro y Neruda. Los dos autores, pero para que fueron, que me abrieron todo un horizonte importantísimo desde el punto de vista poético. Gabriela Mistral la conocí mucho antes que a Huidobro y a Neruda, porque es una autora que se enseña. Bueno, me siento muy conectada y sincronizada con las escritoras chilenas, porque las conozco a muchas de ellas, he tenido una relación estrecha con ellas, y en ello incluyo a Damaris, que es cubano-chilena, como digo yo, pero a Carmen Berenguer, a Margarita Bustos, a Milka Arriagada, a Elvira Hernández, muchísimas otras, ¿no?, con las cuales he tenido relación. Por ejemplo, varias autoras del colectivo Ouch, que son las feministas, autoras feministas. Digamos, empoderar y hacer nuestras voces cada vez más fuertes y cada vez más interesantes y más poderosas. En eso estoy muy en sintonía con todas estas autoras, especialmente en Chile, pero también autoras cubanas que están en otros países y otras latinoamericanas y de otras latitudes también. Siento que estamos todas, que somos como un contingente importante en la poesía contemporánea que se da a oír. Del libro Sobresalto al vacío, el poema Versiones de Bárbara. Está inspirado, tiene un epígrafe de una canción de los años 72-73 de Chico Buarque, Rui Guerra, que dice: «Cala a boca, Bárbara, cállate la boca, Bárbara». 1. Prolegómenos. Ensayo general en las entrañas, no del monstruo, no de la selva, no del monte. Ensayo general en las ubres de la urbe, mamando la más dulce leche de la fase inicial, de la última fase de la moral cristiana, del individualismo de Occidente, de la explotación del hombre por el hombre, y muy en particular, de la mujer. Mas todo va a cambiar, lo cambiaremos, yo, Bárbara. Nacerá el hombre nuevo, de mi vientre y de mi trastocada leche, amén. Entre tanto, leer, teoría, discutir, praxis de la teoría, ser vanguardia, teoría de la praxis, pasar a la acción, suprema praxis de la praxis. Hoy adoquines, luego balas, evaluar las condiciones objetivas, mañana romper filas, retroceder, huir, un paso adelante, 3 atrás, perdernos entre las barricadas y el humo, en la noche sola de fiera combinatoria, en que cualquier mano es consuelo, añorando otra suerte de intimidad, un vínculo simple, bíblico. Entre tanto, soy compañera efímera, amo, callo, aprendo. Aprendí que la poesía no llegaría a escribir y ya está, el poema. No, hay que revisarlo porque además tú quieres que el matiz de tu voz, el matiz de la sensación, el matiz del afecto salga, porque se va a exponer su interior al mundo, el que sea, sobre lo que sea, va a exponer su voz. Entonces, eso es lo interesante de este libro, que tiene varios temas así, como entre lo amoroso y lo existencial, pero enfocado en la escritura, en una voz que se está gestando y que quiere hacerse patente.